Sean todos bienvenidos a este encuentro virtual para los alumnos del tercer año de Educación Media General. Les habla el profesor José Díaz, docente de la Unidad Educativa Colegio Jesús Redentor, encargado del área de formación Ciencias Biológicas. Nuestro proyecto de aprendizaje es Conociendo y aprendiendo mi entorno a través de las ciencias para el fortalecimiento del conocimiento y habilidades. Damos inicio a la unidad de aprendizaje número 4 titulada La división celular. El periodo de vida de las células es muy variado. Por ejemplo, las células que forman la epidermis de la piel tienen una vida muy corta, razón por la cual se reproducen rápidamente. Otras células, como lo son las nerviosas, una vez formadas y desarrolladas, no tienen prácticamente un proceso de reproducción. Toda célula nace de otra célula preexistente, pero para que una célula origine otra, se requiere que después del crecimiento, el material del núcleo y del citoplasma de la célula madre se duplique, se parta y forme dos células hijas. Este proceso se conoce como división celular. El proceso de división celular que origina las células somáticas requiere de tres procesos consecutivos: interfase, mitosis y citocinesis. Debido a que los cromosomas se presentan en pares, se le denominan células diploides. Por otra parte, el proceso de división celular que originan los gametos requiere también de tres procesos consecutivos: interfase, meiosis y citocinesis. Los gametos presentan la mitad de los cromosomas, por eso se le denomina células haploides. Vamos ahora con el siguiente punto, denominado el ciclo celular. El ciclo celular. El ciclo celular es el nombre por el que se conoce al conjunto de procesos que llevan al crecimiento de la célula y a su posterior división. Este ciclo consta de dos fases distintas, la interfase y la fase M. La interfase, a su vez, se subdivide en las siguientes tres fases. Fase G1. En esta etapa, la célula crece de tamaño. Fase S. Durante esta etapa, la célula duplica su material genético y se prepara para la división celular. Fase G2, que al igual que la G1, a la G2, la célula aumenta de tamaño, pero además sintetiza proteínas para prepararse para la división celular. Luego de la interfase, que como ya vimos ocurre en tres fases, ocurre la fase M, que esta a su vez se divide en cuatro fases, en donde ocurre la división del material genético, anteriormente duplicado. Luego de la fase M ocurre la citocinesis, es decir, la división del citoplasma. Una vez la célula haya pasado por todas estas fases, terminarán existiendo dos células genéticamente idénticas a la célula original. Mitosis y meiosis. La fase M del ciclo celular de las células somáticas es lo que se conoce con el nombre de mitosis. La mitosis es donde ocurre la división celular en sí, y esta consta de cuatro etapas. Primera etapa, profase. En esta etapa, el material genético, es decir, el ADN, que se encuentra en el núcleo de la célula se condensa o empaqueta para formar así las cromátidas. Estas luego se unen de a pares para así formar los cromosomas. Cada cromosoma está compuesto, por lo tanto, de dos cromátidas, y estas son exactamente iguales. Son iguales porque, como vimos antes en la fase S, el material genético se duplicó. En la profase también sucede que el nucleolo y la membrana nuclear se desintegran y además los centriolos se mueven a los polos de la célula y a partir de ello empieza a formarse el uso acromático. Segunda etapa, metafase. En esta etapa, los cromosomas empiezan a acomodarse en el plano ecuatorial, es decir, en el centro de la célula de forma vertical, para que luego los usos acromáticos se les unan.
Tercera etapa, anafase. En esta etapa, los microtúbulos que forman el uso acromático se cortan, haciendo que las cromátidas que componen a los cromosomas se separen, yendo cada una hacia los polos opuestos de la célula. Cuarta fase, telofase. Esta última fase, las cromátidas llegan a los polos de la célula para que posteriormente se comience a formar un nuevo nucleolo y una nueva membrana nuclear. La célula ya a este punto comienza con la citocinesis, es decir, la división del citoplasma. Y así, a partir de una única célula, se genera dos células genéticamente idénticas a la célula original. Sin embargo, la mitosis no es la única forma en la que la célula se divide, también existe la meiosis, que a diferencia de la mitosis que genera a partir de una célula dos células genéticamente iguales que la primera. La meiosis, a partir de una célula se generan 4 células genéticamente diferentes a la primera. La meiosis es un tipo de división celular en donde a partir de una célula diploide, es decir, una célula que contiene 46 cromosomas, la mitad maternos y la otra mitad paternos, se obtienen células haploides, es decir, células que contienen la mitad de sus cromosomas, o sea 23. Para hacer esto más fácil de entender, esta clase le presentaré a la célula diploide con 2 cromosomas, uno paterno y el otro materno, y a la célula haploide con 2 cromátidas. En la meiosis se produce una sola duplicación del ADN, por eso vas a ver en las células diploides con 4 cromosomas en vez de 2, porque se duplicaron. Luego de la duplicación del ADN ocurren 2 divisiones sucesivas, la meiosis 1 y la meiosis 2. Empecemos por la meiosis 1. Esta consta de 4 fases, las cuales son profase 1. En esta fase, el material genético anteriormente duplicado se condensa formando así las cromátidas, para que luego éstas se unan con otras cromátidas idénticas. Son idénticas porque anteriormente se duplicaron. A todo esto, el nucleolo y la membrana nuclear se desintegran y los centriolos se mueven a los polos de la célula. Luego de esto, los cromosomas homólogos, es decir, los cromosomas de la madre y los cromosomas del padre, se aparean, en otras palabras, se unen. Cuando pasa esto, se produce un intercambio del material genético entre cromosomas homólogos. Este proceso se llama entrecruzamiento. Metafase 1. En esta fase, los 2 pares de cromosomas homólogos apareados se acomodan en el plano ecuatorial de la célula, para que luego el uso acromático se les una a los centrómeros de cada cromosoma. Anafase 1. En esta etapa, los microtúbulos que forman el uso acromático se cortan, haciendo que los cromosomas homólogos se separen, yendo cada uno hacia un polo opuesto de la célula. Esta separación se produce al azar, es decir, que las células hijas van a recibir la información paterna o materna de forma aleatoria. Telofase 1. En esta fase, los cromosomas llegan a los polos de la célula, para que posteriormente se comience a formar un nuevo nucleolo y una nueva membrana a ambos lados de la célula, ocurriendo así la citocinesis, es decir, la división del citoplasma. Estas 2 células que se originaron tras la meiosis 1 tienen cada una un par de cromosomas homólogos, o lo que es lo mismo, cada célula tiene un cromosoma paterno y un cromosoma materno. Sin embargo, estos cromosomas maternos y paternos no son iguales a los de la célula original, porque como vimos antes, en el entrecruzamiento, los cromosomas homólogos intercambiaron material genético. Como vimos antes, esta es la meiosis 1. Ahora viene la meiosis 2. Que es la segunda parte del proceso de división meiótica. La meiosis 2 se realiza a partir de las células resultantes de la meiosis 1, pero no te preocupes porque es casi idéntica a la mitosis. La mitosis 2 consta de 4 fases, las cuales son profase 2. En esta fase, el nucleolo y la membrana nuclear se desintegran. Además, los centriolos se mueven hacia los polos de la célula y a partir de ellos se empieza a formar el uso acromático. Metafase 2. En esta etapa, los cromosomas se acumulan en el plano ecuatorial para que luego
el uso acromático se les una a los centrómeros de los cromosomas. Anafase 2. En esta etapa, los microtúbulos que forman el uso acromático se cortan, haciendo que las cromátidas que componen a los cromosomas se separen yendo cada una hacia un polo opuesto de la célula. Telofase 2. En esta última fase, las cromátidas llegan a los polos de la célula para que posteriormente se empiece a formar los nucleolos y la membrana nuclear a ambos lados de la célula. Y a este punto la célula comienza con la citocinesis. Y así, a partir de una única célula diploide se generan 4 células haploides, genéticamente diferentes a la célula original y entre ellas. Ahora les presento la evaluación. A través de un laminario, desarrollar los siguientes aspectos. Primer aspecto, el ciclo celular. Segundo aspecto, mitosis con sus distintas fases, siendo estas profase, metafase, anafase y telofase. Tercer aspecto, meiosis, igual con sus distintas fases, siendo estas división meiótica 1 y división meiótica 2. Pautas para la elaboración de esta evaluación. Uso de imágenes y colores. Debe ser entregado en físico en la institución. Fecha de entrega el 23 de marzo del presente año. La actividad puede ser realizada en hoja de examen, hoja de libreta, hoja blanca u hoja de reciclaje. Aspectos o criterios a evaluar. Contenido 10 puntos. Sigue instrucciones 4 puntos. Puntualidad 2 puntos. Creatividad 2 puntos. Y ortografía 2 puntos. Recuerden, estimados estudiantes, que entender las normas de bioseguridad hoy en día en el marco de la pandemia por COVID-19 significa que todos debemos tener una cultura de autocuidado para evitar la contaminación cruzada o directa de este mortal virus. Existen 3 recomendaciones principales que debes tener en cuenta para cumplir los protocolos de bioseguridad. Número 1. El distanciamiento social. Número 2. El lavado constante de manos. Número 3. El uso correcto de los elementos de protección personal, como el tapabocas y las caretas. Es sumamente importante que no olvides incluir en tu bolso, además de los útiles escolares, tu kit personal de bioseguridad. De presentar alguna duda, pueden hacer sus consultas vía WhatsApp o Telegram y en los días correspondientes a mis asesorías en la sede de la institución en el horario comprendido de 1 p.m. a 5 p.m. Será un gusto atenderles.